Saludamos a nuestros amigos quienes están en compañía de APAC TV aquí en Yactapi Entrevistas. Muchísimas gracias por seguir nuestras plataformas de APAC TV y seguir más que todo el contenido que generamos desde territorio. Decirles que en horas de la mañana justo habíamos realizado un recorrido por la cascada de Peguche trayéndoles las novedades que se generan en este territorio de plano que ya estamos a pocos días de vivir el Pauca Raimi y como conocemos pues este es un espacio en donde muchos turistas locales y nacionales vienen a disfrutar sobre esta cascada, a jugar en carnaval. Más que todo, nuestra problemática, nuestro foco informativo es conocer cómo se está tratando el tema de la contaminación, que es un tema bastante importante, y más que todo hay unos cobros que se están generando en este sitio. Nos hablábamos con los señores dirigentes y nos comentaban por qué justifican estos valores. Realmente ha sido para la adecuación del espacio que atrae muchos turistas, para la seguridad muy importante de quienes lo visitan. Así que les invitamos para que ustedes puedan seguir esta entrevista que lo hemos subido en nuestras plataformas. Por ahí estamos constantemente actualizando la información. Ahora sí, nuevamente reiterar el agradecimiento a quienes están en compañía de nuestro medio de comunicación comunitario. Pues bien, tenemos la apertura en esta ocasión para poder conversar en este espacio virtual. Esperamos que en algún momento los podamos tener aquí también presencialmente, justamente a dos mujeres quichuas, dos mujeres quichuas que nos van a comentar un proyecto muy bonito que se está desarrollando en Chicago, Estados Unidos, y cómo la comunidad migrante, la comunidad Mindalay, pues tiene un espacio dentro del Museo de Chicago. Así que ya vamos a abordar este tema. Primero voy a saludar la presencia de la señora Tamia Buenala. Ella es quichua otavalo, nacida en la ciudad de Ibarra, cobijada por la comunidad de Imbaya. Obtuvo su licenciatura en gestión para el desarrollo local sostenible en la Universidad Salesiana de Quito. Es la actual presidenta de la organización Quichua Community of Chicago. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por la apertura. Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto por habernos recibido y por haber acogido este proyecto tan bonito y por el interés que están poniendo a conocer, que como quichos estamos queriendo enraizar y dejar a nuestra nueva generación, pues, nuestras tradiciones y nuestras enseñanzas culturales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. También voy a saludar la presencia en este encuentro de Gladys de la Torre. Ella es mujer quichua nacida en Ibarra. Ella es escritora y gestora cultural, es co-coordinadora del proyecto comunitario aquí en Chicago, junto al Chicago History Museum y la Quichua Community of Chicago. Es autora del libro Memorias en el Viento. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Gladys. Muchas gracias por la apertura. Muy buenas tardes, gracias Pame por este espacio, gracias por tenernos aquí a nosotros presentes. Realmente sí es muy necesario que este proyecto se haga visible en todas las partes del mundo para que vean cómo nosotros los quichuas otavalos nos organizamos aquí en la ciudad. Así es. Por favor, están los micrófonos abiertos para comentarnos en sí lo que significa este proyecto. Bueno, tenemos una especie de falla técnica, pero eso ya lo vamos a superar. Sí, ya estamos, retomamos la transmisión, retomamos la cobertura. Quiero preguntarle justamente a Tamia, cuénteme por favor, ¿en qué consiste este proyecto? ¿Por qué toma mucha importancia para la comunidad quichua migrante allá en Estados Unidos? Este proyecto aquí en Chicago es bien importante porque hace crear ventanas para que la comunidad quichua dé a conocer que estamos presentes en esta ciudad que ya es nuestro hogar, que es el hogar de nuestros hijos. Para nosotros como padres, como quichuas, es importante dar a conocer nuestra presencia, y este proyecto ha sido muy bonito, el hecho de decir, estamos los quichuas presentes en esta ciudad, estamos los quichuas contribuyendo a esta ciudad y también enraizándonos con nuestra cultura y no olvidándonos las raíces de nuestra identidad, para así también poder inculcarles a nuestros hijos y a la generación más joven. Cuéntenos, por favor, de qué se trata. Es un proyecto, sí, desarrollado por la comunidad quichua, pero sí, ¿qué significa que ustedes puedan tener un espacio dentro del Museo de Chicago? ¿Qué es el Museo de Chicago para que pueda la gente que nos ve, que entienda la magnitud de este proyecto? Por favor, usted nos puede comunicar, Gladys. Oh, bueno,
Sí, primeramente el proyecto se llama Aquí en Chicago. Este proyecto empezó hace 5 años atrás, en el año más o menos 2019. Este proyecto empezó a través de unos estudiantes que fueron al Museo de Historia de Chicago, una institución muy grande aquí en Chicago, en el centro de Chicago, y no se vieron reflejados sus historias, su rostro, y empezaron a hacer una huelga educativa. Es ahí cuando empiezan la institución del museo con los estudiantes y empiezan a formar este proyecto. Es así como nace el proyecto. Este proyecto ha abarcado más o menos 500 personas que se inauguró el 25 de octubre del 2025 y va a estar abierto por un año hasta noviembre del 2026. Este espacio para los quichuas otavalos no es solamente un espacio de exhibición, sino más que todo es un espacio donde es un acto donde nosotros, nuestras historias ya quedan reconocidas. Ya estamos ahí. También es un punto para que tú salgas y puedan conocer más personas, instituciones, quiénes son los quichuas otavalos, cómo es nuestra forma de trabajo, cómo es nuestra cosmovisión. Entonces nos ha ayudado bastantísimo este proyecto a que nosotros conozcamos y sigamos trabajando en esto de nuestras costumbres. Más que todo lo hacemos por nosotros, también por nuestros hijos que ya han crecido aquí y es muy necesario que se haga visible todo lo que estamos haciendo aquí en Chicago. Ustedes mencionan algo muy importante, lo que significa llevar raíces ecuatorianas, raíces de pueblos originarios a otras ciudades muy lejanas y más que todo, pues quizás donde no ha tenido mucha relevancia el ser parte del territorio latinoamericano, ¿no? Pero ustedes al reconocerse como pueblos originarios, saber que aquí tenemos espacio, tenemos historias. Cuéntame esto, ¿qué significa también como para identificarse distintos a los latinos que de por sí no forman parte de pueblos originarios, que tienen su historia, que tienen su cultura, que tienen sus raíces y que han marcado a las generaciones? Y creo que es importante empezar a educarnos nosotros mismos y educar también aquí a la población, a Chicago y a los propios latinos. Aquí sí hay una comunidad grande latina, mexicana, puertorriqueña, guatemalteca. Ese proyecto estaba destinado más o menos a eso, pero nosotros como quichuas, como pueblos originarios, siempre nos identificamos no como latinos. Claro que nos reconocen que formamos parte dentro de los países latinos o Latinoamérica, pero para nosotros no es Latinoamérica, para nosotros es el Abya todo el continente americano, y ahí estamos nosotros como pueblos originarios. Creo que ha sido importante el hecho de poder participar en este proyecto, poder dar nuestro punto de vista, poder hacerles conocer, nosotros también poder redefinirnos y decir, en verdad somos pueblos originarios, sí nos pueden reconocer como latinos o nos pueden decir latinos, pero nosotros autoidentificarnos y tener esa firmeza de que somos pueblos autónomos, pueblos originarios y que estamos dentro del continente Abya para nosotros. Entonces es importante el hecho de tener estas plataformas, se puede decir, estas instituciones grandes que nos ayudan a visibilizarnos y poder dar a conocer nuestro punto de vista, nuestra manera de ver, nuestra visión, como dice mi compañera. Y desde ahí ellos también comiencen a entender que no todos estamos vinculados a lo que es latino, sino tenemos nuestras individualidades y nuestras propias costumbres. Y cuénteme cómo han tomado la demás comunidad migrante, cómo están unidos más que todo. Es bonito ver que se organizan y se unen, ¿no? Se unen porque están cobijados por las mismas raíces, por las mismas tradiciones, están lejos de su tierra, pero saben que aquí están los suyos, está su gente. Cuénteme cómo toman los demás y cuántas personas forman parte de esta comunidad actualmente. Bueno, el proyecto ha sido un proceso de aprendizaje, ha sido un proceso de nosotros aprender de las diferentes comunidades. Está aquí participando, como no sé si mencioné, la comunidad de México, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador.
Y de igual manera nosotros hemos aprendido mucho de ellos y nosotros también hemos enseñado a ellos siempre con el respeto. Creo que se crea una gran comunidad. Entonces ha sido un apoyo muy educativo y muy bonito a la vez, ¿no? Para continuar con proyectos así grandes con instituciones. Lo proyecto es que el Museo de Historia trabaja ya directamente con la comunidad. Ya no es como anteriormente, tal vez segundas zonas crean la historia. Este proyecto por eso le hace también especial porque están nuestras historias narrando ahí. Nosotros como que hemos venido acá, nosotros estamos contando la historia, nosotros estamos sintiendo eso y estamos poniéndolo ahí. Entonces, eso es una parte, es este proyecto lo que le hace diferente a las demás exhibiciones. Ha habido muchas cosas en este proyecto que se ha venido haciendo en lo largo de este tiempo, en lo largo de los 5 años. Pero además de este proyecto que ustedes mencionan, o no sé si es parte del proyecto, sabemos que tienen un espacio dentro del museo, pero también han tenido otros espacios incluso dentro del ámbito literario, porque han tenido presencia dentro de la revista, reconociendo la cultura existente. ¿Cómo fue eso? Perdón, Pame, la última parte no le pudimos escuchar. Sí, que nos comenten, sabemos que tenemos al lado una revista en donde también les han dado el espacio para que puedan un poco expresar la cultura, lo que significa ser Mindalae. Cuéntenos, por favor, ¿cómo se dio esto? Es un aspecto también bien bonito, bien importante dentro de lo que es el trabajo con el Museo de Historia mismo, el hecho de que nos hayan dado una apertura a su revista de otoño-invierno del 24-25. Fue algo muy, muy bonito, muy emotivo, porque ahí pudimos contar la historia tanto de lo que es elementos que se están exhibiendo en el proyecto aquí en Chicago, como también cómo la comunidad se vino más o menos formando y quedándose, estableciéndose aquí en Chicago. Lo bonito también que podemos decir de tener la revista es que se le pudo lograr en los 3 idiomas, se lo pudo imprimir tanto en quichua, en español y en inglés. Entonces fue algo que a nosotros nos llena de emotividad y nos dio alegría. Y el museo también se sintió muy satisfecho, muy contento, nos dio las impresiones, pues las tenemos y pudimos también, el museo de alguna manera nos dio la apertura para poder dar a conocer tanto la revista, hacer el lanzamiento en el museo, el lanzamiento de la revista Quichua, como el lanzamiento de la página web de la organización. Fue algo que lo logramos y fue una satisfacción muy grande para la organización. Nos sentimos muy, muy contentos. Es como poder haber logrado metas que tal vez soñábamos o no las veíamos tan alcanzadas y lograr en el museo, en el Chicago History Museum, es bastante gratificante. Una cosa que también agregar para esto, los que desean ver la revista pueden encontrarlo en la página web del Chicago History Museum. Esta revista también está virtual, está virtual. Esta revista es del museo, pero nos dieron una parte especial para nosotros, poder contar ahí nuestras historias. Ajá. Cuéntenme cómo se sienten ustedes, cómo se sienten las otras familias, cuántas familias forman parte de acá de la comunidad de Mindanao, Quichua, comunidad quichua de Chicago. Cuéntenme cómo es esa relación que tienen ustedes con ellos. La comunidad Quichua Mindanao de Chicago, de alguna manera, no tenemos un número exacto, más aproximadamente entre 40 y 45 familias podría ser. Estos últimos 2 años han migrado un poco más de familias que a veces no las reconocemos todavía, pero que están dentro, que a veces se ven en temporadas donde ya la temporada de calor se aproxima y pueden salir, pero más o menos tenemos ese aproximado. La organización en sí, con los miembros y dentro de este proyecto, no es completamente toda la comunidad, pero este proyecto ha sido para la comunidad. Pienso que hay un vínculo bien grande y los que hemos estado dentro de la participación de este proyecto nos sentimos muy orgullosos, nos sentimos muy contentos, nos sentimos satisfechos de que estamos dejando una huellita
en la historia de la ciudad de Chicago y que nuestros hijos el día de mañana, bueno, han participado, hemos tenido la oportunidad también de hacer el recorrido por el Museo de Chicago, nos dio la oportunidad, pero el día de mañana cuando ellos vean, porque vamos, igual el recorrido, haya digamos en la revista y su familia, si es que vienen y sus amigos vean y digan, oh, wow, están los pueblos originarios, está el pueblo quichua, está mi pueblo dentro del Chicago History Museum. Sí, Pame, es bien necesario saber que este proyecto es de todos los quichuas de todo el mundo, porque nosotros somos una partecita de ellos que estamos representando ahí. Estamos dando a conocer, como dijo mi compañera, Chicago es ya nuestro segundo hogar. Dejamos aquí esa semillita para nuestros niños. Estamos aquí abriendo espacios para que ellos sepan quiénes somos, para que sientan ese orgullo de poder reconocerse y decir yo soy un quichua tabalo. Entonces, este proyecto ha ayudado todo eso, esa magnitud del proyecto es tan grande, incluso hay recopilaciones que se han grabado en el idioma quichua por compañeros que hablan el quichua, pues se han grabado y está ahí la historia. Y lo bonito de este proyecto es que no es que se termina, ¿no? Sino que esto va a quedar ahí, ya nuestras historias ya están institucionalizadas. Entonces, nosotros somos ya una historia viva aquí en Chicago. Entonces, esto es algo, estamos aprendiendo, es un proceso que tiene que continuar y esperemos que sigamos así trabajando con toda la comunidad. Como digo, ¿no? Para todos los quichuas otavalos, pues está este proyecto y es como, es ya una casa, un lugar donde los quichuas otavalos pueden ir, pueden visitar y pueden sentirse como también parte de ellos, porque ya estamos ahí. Ujú. Muy bonito, realmente es una entrevista muy motivadora en lo personal. Es inevitable pensar en lo que aconteció hace pocos meses aquí en Otavalo, el tema del paro, en donde lastimosamente pues se proliferó una idea equivocada de lo que significa ser Mindalae, lo que significa ser un quichua otavaleño, asumiendo que son parte de grupos de delincuencia y demás y muchas veces se ha tratado de invisibilizar a través de estos discursos lo que es ser un quichua, ¿no? Ser un Mindalá, un trabajador, un representante de la tierra que es reconocida. No es únicamente el ganar un espacio dentro del museo, tener un espacio dentro de una revista, sino que saber que las personas de afuera reconocen lo que la comunidad quichua hace en otras partes del mundo. Así que es una entrevista muy bonita, motivadora. Muchísimas gracias porque sé que a través de la organización es posible de eso. También es ese sentido de orgullo y de pertenencia que existe de parte de ustedes. Ayuda a que estas cosas afloren y que se sigan dando este tipo de proyectos. Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias y también invitarles, ¿no? A las personas que puedan venir, como dije, a que conozcan más del proyecto, a que visiten el Chicago History Museum, hay mucha historia, ahí están nuestros elementos, y cualquier información, pues aquí está la información de la organización Quichua Community of Chicago y en lo que se pueda ayudar como AYU, como familias, estamos aquí presentes. Sí, ¿cómo les pueden contactar en caso de que las personas salgan de acá, quieran ir a conocer el museo y quizás también, o sea, quieran ser parte también de la misma comunidad? ¿Cómo pueden hacer? Pues estamos por medio de las páginas de las redes sociales como Quichua Community of Chicago. Cualquier mensaje estamos a disposición. Igual está nuestro email quichuacommunityofchicago@gmail.com o también en la página web quichuacommunityofchicago.com. Sí, cualquier mensaje pueden dejarnos y pues con mucho gusto para lo que estemos. Sí, se puede planear un recorrido sin ningún costo y bienvenidos a los que puedan
visitar Bueno, Chicago. muchísimas gracias. Decirles que nosotros a través de APAC TV vamos a realizar una nota escrita sobre este tema, así que por acá también vamos a subir un poco más de información y las fotografías que esperamos que nos puedan hacer llegar para que la gente conozca cómo es que se está dando la dinámica ya, cómo se están organizando. Es muy bonito, más que todo, que se vea en la unión ahora, debido al tema migratorio que es bastante complicado ya en los Estados Unidos. Sabemos, hemos tenido conocimiento de cerca lo que significa migrar ahora y que nada, a pesar de eso se estén organizando y la familia crezca, que sienta que no está sola, estará lejos de la tierra, pero está unida donde quiera que esté. Y así es, eso es lo que tratamos, de tratar de hacer comunidad en donde nos volvamos a encontrar. Ujú. Así es. Ya para despedirnos, por favor, su mensaje final de invitación para que puedan seguirles. Nuevamente ya lo hicimos, pero que lo sigan. Y el mensaje para la comunidad Mindalay que se encuentra en Estados Unidos y en otros países, por favor. De parte de, comencemos con Gladys y terminemos con usted, con Tamia. Bueno, muchas gracias. Igualmente, como dije, Chicago ya ha sido parte de nuestra vida. Hemos estado aquí mucho tiempo. Bienvenidos aquí como Mashis o Otavalos, pues somos Ayus y estamos aquí en lo que se pueda, ¿no? Y si es que es más en proyectos que podamos fortalecernos como comunidad Quichotavalo, ese creo que es el trabajo y la misión de nosotros. Les esperamos por aquí, cualquier cosa, pues nos pueden comunicar por donde mi compañera anunció. Gracias. Sí, también pues también tanto invitarles como dijo la compañera Gladys y como decirles y recalcarles que en cualquier parte del mundo llevemos el amor a nuestra cultura. Creo que ese amor a nuestra cultura, ese amor a nuestra identidad, ese amor a nuestras raíces y el hecho de querer educar a nuestros hijos y a la nueva generación hace que nos motive a hacer actividades, hace que nos motive a realizar cosas para dejar una huella en nuestros hijos. Creo que como madre ese ha sido un motor para mí. Ha sido difícil el hecho de encontrarme fuera de mi yacta, fuera de la ciudad, fuera de poder decirles, bueno, vamos a tener un contacto más cercano con nuestra cultura, pero sí he tratado de poder dejarles una huella, una enseñanza, poder motivar a hacer actividades culturales, poder motivar ser parte de estos proyectos, ser parte de cualquier actividad cultural que les deje huella y que yo también pueda volver a revalorizarme mi identidad y valorarlo, mis raíces culturales. Creo que eso es muy importante a todos los mindalaes. Sé que es un poco difícil el trabajo y salir de nuestra yacta, pero también creo que nos ayuda también a valorar más lo que estamos dejando un poquito atrás, pero podemos construir nuevos caminos, nuevos horizontes y con nuevos proyectos. Agradecerles a usted, Tamia y Gladys, por la apertura, por comentarnos de estos proyectos que se están desarrollando fuera de aquí, por mantener viva la cultura, por siempre ver por las raíces. Entonces, nada, que les deseo mucho éxito por allá. Espero también que las personas que nos están viendo pues tengan la oportunidad de visitarles. Y bueno, nuestro medio de comunicación está siempre abierto para este tipo de proyectos, más que todo para la difusión, ¿no? Bueno, con esto voy a finalizar la entrevista. Recordarles que estuvimos con Gladys de la Torre y también con Tamia Muenala, que ya son parte de la comunidad quichua de Chicago, que nos comentan sobre este espacio que ha ganado dentro del Museo de Historia de Chicago. Así que gracias a ustedes por estar en compañía de APAC TV desde Actapi Entrevistas. Decirles que constantemente estamos actualizando información que se genera desde territorio. Así que mi nombre es Pamela Benalcázar y siempre es un gusto acompañarlos. Que tengan una buena tarde. Gracias, Gracias. Hasta luego. Hay un rincón del Ecuador donde cada amanecer revela un mundo distinto, donde las montañas tocan el azul del cielo y los paisajes susurran leyendas ancestrales. Aquí, el arte se teje en las manos de culturas milenarias, de historias que guardan la voz de nuestros ancestros, de sabores que despiertan los sentidos y bailes que retumban en el corazón. Imbabura, un mundo en Ecuador.
Autorización número 3255. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025.